Entonces, bienvenidos a este auxiliar y bienvenidos a este auxiliar número 7. En este caso es de eh, potenciales retardados, ¿ya? En verdad, soluciones retardadas les puse. Em, ya. ¿Hay alguna duda de la materia antes de que empecemos? No. Igual voy a hacer como un pequeño repaso ahora. Ya. Entonces, empecemos. ¿Ya? Empecemos con, de momento no, súper. Empecemos con el pequeño recuerdo de lo que habrán visto en clase, que son los potenciales retardados. Potenciales o soluciones en verdad, porque no solo son para los potenciales. Retar- Retardadas. Ya. Entonces, podría subir el enunciado. Oh, no lo publiqué. Oh, perdón, lo publiqué al tiro. Ya, ahí está. Eh, Ya. Ya. Entonces, se me había ido eso. Entonces, las soluciones retardadas nacen de querer solucionar lo que viene a ser la ecuación de ondas, ¿cierto? La ecuación de ondas que ustedes habrán visto que se puede escribir como nabla al cuadrado, phi, ¿cierto? Ya voy a explicar qué es phi. Psi, mejor dicho, 1 partido por c cuadrado, c cuadrado psi a d cuadrado, igual a menos 4 pi f de r, t, ¿cierto? Bueno, como dato curioso, en verdad, bueno, ustedes saben que se puede esto em, factorizar, ¿cierto? El operador, ¿cierto? Se puede factorizar así y este operador tiene un símbolo, ¿ya? Así como el nabla cuadrado, un símbolo de esta, bueno, que significa ciertas derivadas, este operador también tiene un símbolo un poco curioso, en verdad, y es que la ecuación de onda se puede escribir así. ¿Ya? Entonces, cuando vean esa notación, que sepan que esto va a caer el operador nabla cuadrado menos 1 partido por c cuadrado d cuadrado a dt cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué es psi? Psi puede ser cualquiera de nuestras cantidades que ya hemos visto que cumplen la ecuación de onda. Es decir, psi puede ser ya sea el campo eléctrico, el campo magnético, el potencial eléctrico, el vector potencial magnético, ¿cierto? Y nuestra función f puede ser cualquiera distribución que actúe como una fuente, ¿cierto? Ya sea em, 1 partido por epsilon cero por menos nabla rho más 1 partido por c cuadrado de j a dt para el caso del campo eléctrico, ya sea menos mu cero nabla cruz j para el caso del campo magnético, ya sea 1 partido por epsilon cero rho para el caso del potencial eléctrico y ya sea menos mu cero j para el caso del vector potencial, ¿cierto? Entonces, em, nuestro objetivo o lo que habrán querido ver en clase es cómo resolver utilizando estas funciones de Green, cómo resolver esta ecuación de ondas, ¿cierto? Para una cierta función arbitraria phi y este operador diferencial. Entonces, como habrán visto, utilizando Green, esta ecuación tiene como soluciones phi más menos eh, r, t, ¿cierto? Y de nuevo utilizando esto Green, tenemos una integral volumétrica y otra integral en el tiempo de la función de Green, ¿cierto? De r, t, r', t' por la fuente.
Esto viene del teorema de Green, teorema de prima, ¿cierto? Donde ahora g más menos es la función de Green, ya sea retardada, para el caso del más, retardada, o avanzada, creo que se dice en español, avanzada. Para el caso de del menos, ¿cierto? Y por supuesto, la función de Green cumple lo que ya hemos visto, y es que cumple que el operador diferencial aplicado a la función de Green es igual a menos 4pi por, en este caso son dos deltas, puesto que es función del espacio y del tiempo. ¿Verdad? Son cuatro, porque son tres de cada coordenada espacial y una de la temporal. Súper. Ahora, ¿cuál es la solución a esta ecuación de ondas? ¿Cuál es la función de Green que soluciona esto? Es simplemente que g más menos como función de r y tau, ya vamos a ver qué significa, es igual a 1 partido por r por la delta de Dirac de tau menos más r partido por c, ¿cierto? Que esto lo podemos escribir para hacer la analogía con nuestras coordenadas originales como r t, r', t', y esto es igual a 1 partido por r menos r', ya eso es r mayúscula, por la delta de tau, no, de t' menos t menos más r menos r' partido por c, ¿ya? Tau en este caso es simplemente em, t' menos t, ¿ya? Entonces, esa es nuestra función de Green, donde podemos notar que esta función es distinta de cero, por lo menos la retardada, ya vamos a ver la otra, la función de r, tau es distinta de cero, si tenemos que menos tau más r partido por c es igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que c tau es igual a r, ¿ya? Y esto acá nos da como una suerte de relación de causalidad, ¿cierto? Porque tenemos que, em, podemos hacer un cierto diagrama, que no sé si habrán visto ya en física moderna, pero tenemos un diagrama espacio-temporal, ¿ya? En el que graficamos, ¿cierto? El espacio en el eje X y la evolución temporal en el eje Y. Y podemos tomar como una cierta fuente, ¿cierto? Y dado esto, dada esta relación, sabemos que esta fuente en el tiempo va a viajar así, ¿cierto? Va a emitir información dada por que viaja, ¿cierto? A una cierta velocidad c, ¿ya? Y esto acá es lo que habrán visto en física moderna como el cono de luz. ¿Ya? Entonces, la gracia es que la solución retardada implica causalidad. ¿Por qué? Porque de una cierta fuente hacia el futuro viaja la información. ¿Ya? Recuerden que acá el eje del tiempo va hacia abajo. ¿Ya? Entonces la solución retardada implica causalidad. ¿Ya? Pero la solución avanzada también es solución a la ecuación de onda, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa lo contrario? ¿Qué significa como que tengamos que la información vaya a la fuente?
bueno, en verdad no tiene sentido físico, ¿cierto? Eh, pero lo que nos elimina en el fondo esta solución, la solución avanzada, es la entropía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque físicamente lo que pasa es que la entropía le añade una cierta, entre comillas, flecha al tiempo. ¿Ya? Eso no sé si lo habrán escuchado, pero en verdad las ecuaciones de Maxwell no distinguen entre em, que algo vaya hacia el futuro o que algo vaya hacia el pasado. ¿Ya? Pero es la termodinámica, en particular la entropía, lo que nos dice que existe esta relación de causalidad en la vida real, y no podemos tener el caso contrario, que la información llega a la fuente, viaje hacia la fuente, hacia el pasado. ¿Ya? Entonces, nuestra solución física, dada en verdad por un análisis de más físico relacionado a la termodinámica, es la que cumple la causalidad, que es la solución retardada. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro potencial eléctrico, junto con el vector, el campo eléctrico, el campo magnético, va a cumplir, ¿cierto? 1 partido por 4 pi, epsilon 0, reemplazando en nuestra expresión para Green, va a cumplir de 3R, 1 partido por R, por rho R', T', evaluado en el tiempo retardado. ¿Ya? Y de la misma manera tenemos con el vector potencial magnético, el campo eléctrico y el campo magnético. Súper. Ya. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una expresión más o menos, bueno, una expresión general para nuestras cantidades físicas, ¿cierto? Para nuestros campos de electrodinámica que cumplen la ecuación de onda, ¿cierto? Ahora, como habrán visto, como puede que hayan visto en clase con el profe, si hacemos lo mismo, es decir, reemplazamos la fuente, reemplazamos la función de Green, etcétera, para el campo eléctrico y para el campo magnético, y utilizamos la relación de que el gradiente de la densidad de carga evaluada en el tiempo retardado es igual a el gradiente de ρ en el tiempo retardado menos la derivada temporal, ¿cierto? Evaluada en el tiempo retardado por el gradiente de este tiempo, ¿cierto? El tiempo que se define como el tiempo retardado, ¿ya? Esto por regla de la cadena, simplemente. Em, y bueno, hacemos las operaciones que se pueden hacer. En particular, esto de acá es, em, bueno, lo que voy a escribir acá, rho a de t' elevado en el tiempo retardado. Tenemos que nuestro campo eléctrico, si lo reemplazamos en nuestra expresión de Green, ¿cierto? El campo eléctrico se puede escribir como 1 partido por 4 pi epsilon 0. La integral volumétrica ya no está, bueno, la integral volumétrica, ¿cierto? De R tongo partido por R cuadrado por la densidad de carga en el tiempo retardado más R partido por CR de ρ a de t' en el tiempo retardado menos un último término. Ya. Em, tenemos, ¿cierto? Esta expresión para el campo eléctrico y haciendo lo mismo, pero ahora eh, con em, con el campo magnético, vamos a tener que
y con la densidad de corriente ahora, es igual a J R', T', tiempo retardado, cruz R partido por R cuadrado, más, ya. Vamos a tener estas expresiones para el campo eléctrico y para el campo magnético que em, se llaman generalizaciones de Jefimenko, ¿ya? De Jefimenko para la ley de Coulomb y Biot-Savart. Bueno, lo que podemos notar es que si no hay dependencia temporal ni de J ni del campo eléctrico, recuperamos efectivamente la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart, ¿ya? Así que estas son las por eso se llaman generalizaciones de Jefimenko. Bueno, Jefimenko fue el que las popularizó en verdad, no fue el que la hizo. em, pero en el fondo una manera de generalizar el campo eléctrico y el campo magnético para cuando están estas dependencias temporales que cumplen la ecuación de ondas. Ya, entonces ese es como el pequeño repaso de la materia. Ahora vamos con la pregunta uno. La pregunta uno. Voy a sacarle pantallazo a esto. Ya, súper. Entonces, la pregunta uno consiste en una lámina delgada, ¿cierto? Em, e infinita, que tiene una densidad de carga uniforme sigma, ¿ya? Y esta lámina delgada se coloca sobre el plano z igual a cero, ¿ya? Entonces, lo primero que nos piden es suponer que esta lámina se ha movido en todo instante de tiempo con una velocidad v, ya en la dirección y tonco, y calcular el campo magnético que produce esta lámina, ¿ya? Entonces, esta primera parte es más como em, para después conectar estos resultados con lo que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Que son estas soluciones retardadas, ¿cierto? Entonces, la parte A es lo que ya hemos visto en veces anteriores, ¿cierto? Y es básicamente calcular el campo magnético dado por una distribución de carga que tiene una velocidad, ¿ya? Ahora, entonces, para eso recordamos que J es igual a ρ por la velocidad, ¿cierto? En nuestro caso, ρ es la densidad de carga por una delta que da cuenta que está solo en el plano z igual a cero. Por lo tanto, nuestra densidad de corriente va a ser igual a sigma por la delta en z, ¿cierto? Por la velocidad en el eje Y. Súper. Entonces, ahora podemos calcular J en función de la posición y del tiempo, ¿cierto? Que, dado que siempre ha estado moviéndose, la dependencia temporal se elimina, ¿cierto? Y nos queda que la densidad de corriente eh, solo depende en el fondo del espacio. Por lo tanto, nuestro vector potencial solo depende también del espacio, ¿ya? Y este vector potencial, como ya hemos visto bastantes veces, se puede escribir como mu0 partido por 4pi, la integral de espacial de 1 partido por
R menos R', sigma de todo esto, que viene a ser la densidad de corriente. ¿Ya? Bueno, ahora notamos que nuestro vector A solo tiene componente en Y, así que podemos calcular simplemente su parte escalar. 0 sigma v partido por 4pi, la integral de 3R' delta E z' R menos R'. Ya. Ahora, notamos que nuestra lámina es infinita, ¿cierto? En el plano XY. Por lo tanto, no puede existir ningún X y ningún Y privilegiados en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, por la simetría de nuestro problema, el vector potencial que podría depender de las tres coordenadas, en verdad solo puede depender de la posición de la altura sobre este plano, ¿ya? Ahora, para calcular lo que queremos, esta integral, nos vamos a colocar entonces, dada la simetría del problema, vamos a colocar el origen del sistema de coordenadas en cualquier punto del plano y vamos a poner vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ¿ya? De tal manera que nuestro vector R menos R', que es igual a Z' menos ρ' menos Z tongo prima, va a ser igual a Z' menos rotongo prima cuando apliquemos la delta, ¿cierto? De Z'. Súper. Entonces, lo que tenemos que calcular es ah, el vector potencial que depende de la altura, que es igual a mu0 sigma v partido por 4pi, y la integral de 0 a infinito, la integral de 0 a 2pi de rotongo de teta prima de rho prima partido por el módulo de z, z tongo menos rho prima, rotongo prima. ¿Ya? El valor absoluto de eso. Que notamos que estos dos vectores, el vector z y el vector rotongo, siempre son ortogonales, ¿cierto? Por lo tanto, este módulo lo podemos escribir simplemente como la raíz cuadrada. Cuadrada de z cuadrado más rotongo cuadrado. Ya. Entonces, bueno, podemos hacer la integral angular ahora, porque no tenemos ninguna dependencia, ¿cierto? Y nos queda que esto es igual a mu0 sigma v medios, integral de 0 a infinito, rotongo de rotongo partido por cuadrado. Ya. Entonces tenemos que resolver esta integral, pero el problema es que esta integral de acá no converge, ¿ya? El tema es que la integral no converge y nos va a quedar que el potencial es simplemente infinito. Em, pero si volvemos a ver a lo que nos pide el problema nos pide simplemente calcular el campo magnético, ¿ya? No el vector potencial. El vector potencial no nos interesa, lo que nos interesa es el campo magnético, ¿ya? Por lo tanto, en verdad lo que tenemos que calcular es B igual a nabla cruz A. Entonces, a pesar de que la cantidad, el potencial vector no converge, todavía podemos esperar que el campo magnético sí converja, ¿ya? ¿Por qué? Porque el campo magnético son derivadas del vector potencial. Puede ser que la cantidad diverja, pero que la derivada sea finita, ¿cierto? Entonces, para saber eso, vamos a tomar esta integral de 0 a infinito, de
de r'O', z cuadrado, r'O' cuadrado. La vamos a escribir, como recordarán de sus cursos, de sus primeros cursos de cálculo, como un límite de rho tendiendo a infinito de la integral de 0 a r'O' de r'O' z cuadrado más r'O' cuadrado. ¿Ya? Y vamos a hacer el cambio de variable, que u lo escribimos como z cuadrado más r'O' cuadrado, por lo tanto de u es 2 r'O' de r'O'. ¿Ya? Y por supuesto los límites de la integral es que r'O' es igual a 0, implica que u es igual a z cuadrado, y r'O' es igual a rho, implica que u es z cuadrado más rho cuadrado. Ya esto nos produce que la integral nos quede desde z cuadrado a z cuadrado más rho cuadrado de u partido por 2 raíz de u. ¿Ya? Y esta integral es conocida, es simplemente raíz de u evaluado entre z cuadrado y z cuadrado más rho cuadrado, ¿cierto? Chuta, perdón. Y esto de acá, si lo evaluamos, nos queda que es igual al límite de rho tendiendo a infinito de raíz de z cuadrado más rho cuadrado menos raíz de z cuadrado, ¿ya? De acá notamos que efectivamente, si ahora mismo hacemos que rho tiende a infinito, no va a ser un resultado que converja, ¿cierto? El potencial vector se va a infinito. Por lo tanto, nos conviene calcular ahora sí el campo magnético, con la esperanza de que sí converja, que es igual a la cruzada, que es igual a em, menos de a de z en x más de a de x en z. Sí. Pero esta dependencia no existe, ¿cierto? No tenemos dependencia en x. Este rho es simplemente un número, ¿cierto? Un número que da cuenta de la integral que va hacia infinito, ¿cierto? Así que nosotros ya dijimos que nuestro potencial vector solo depende de la altura. Por lo tanto, nuestro campo magnético es igual a menos de a de z, x, y esto es igual a em, menos mu 0 sigma v medios por el límite de rho tendiendo a infinito de la raíz de z cuadrado más rho cuadrado menos raíz de z cuadrado, ¿ya? En el eje X. Y haciendo las derivadas, es mu 0 sigma v medios límite de rho tendiendo a infinito de z partido por z cuadrado más rho cuadrado a la 1 medio menos de a de z del módulo de z, ¿cierto? La raíz cuadrada de z cuadrado es simplemente el módulo de z. Así que ahora podemos evaluar el límite y notamos que el límite hace que esto simplemente tienda a cero, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, a pesar de que nuestro, nuestro vector potencial diverja, nuestro campo magnético todavía puede ser constante, ¿cierto? Más que constante puede ser finito. Eso, finito. Por lo tanto, nuestro campo magnético nos queda mu 0 sigma v medios, la derivada del módulo de z, z. ¿Ya? Y esto sabemos que es 1 si z es mayor a 0 y menos 1 si z menor a 0. Súper. Entonces tenemos listo nuestro
campo magnético, ¿cierto? Calculamos nuestro campo magnético para el caso en que eh, la lámina siempre se ha movido, ¿cierto? Ahora vamos con la parte B, ¿ya? La parte B nos pide que consideremos que para tiempo menor a cero, la lámina se encontraba quieta, ¿ya? Básicamente esto significa que nosotros instalamos nuestra medición del tiempo, tal que en el tiempo igual a cero, la lámina empezó a moverse, ¿ya? Con una velocidad constante de la misma manera que en la parte anterior. Y tenemos que escribir primero cómo es la densidad de corriente, hacer la misma idea de que el campo magnético depende solo, ¿cierto? O sea, el potencial magnético depende solo de la coordenada z y, perdón, calcular cuánto vale ahora el vector potencial, ¿ya? No el campo magnético, sino que el vector potencial. Entonces, si la lámina había estado quieta en un tiempo menor a cero y en tiempo igual a cero se empieza a mover con una velocidad v, podemos escribir que nuestra velocidad v ahora tiene una dependencia temporal, ¿cierto? Y es que es v cuando el tiempo es mayor o igual a cero y cero cuando el tiempo es menor a cero. Ya nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como una función Heaviside, ¿cierto? Es v por esta función Heaviside de t. Y, ¿cierto? La función Heaviside en el fondo lo que nos dice es esto que tenemos acá, ¿cierto? Escribí ahí arriba. Es una manera de generalizar esto en términos de funciones. Así que con esto podemos reemplazar en nuestro j de la misma manera que lo hicimos en la parte anterior. Y nos queda que nuestro j, que ahora sí depende del tiempo, es igual a sigma v por la delta, ¿cierto? En z por la función Heaviside en el eje y. Ya esta es nuestra expresión para j. Súper. Notamos que eso significa que la densidad de corriente está localizada en z igual a cero y que ocurre solo para tiempo mayor igual a cero. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos el j, lo podemos reemplazar en la fórmula de el vector potencial A en el gauge de Lorentz, como lo hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Entonces, nuestro j ahora lo podemos reemplazar en el tiempo retardado, ¿cierto? Como lo vimos en el resumen. Y ahora en vez de depender del tiempo, depende de t menos 1 partido por c, r menos r'. Bueno, y esto nos cambia la función Heaviside. Ya. Por lo tanto, nuestro vector potencial A es igual a mu 0 partido por 4pi, la integral de 3 r' sigma v, r menos r', delta de z', y ahora aparece esta función Heaviside de t menos 1 partido por c, r menos r'. ¿Ya? Bueno, argumentar por qué solo depende de z y por qué solo en el eje y es lo mismo que la parte pasada. La simetría del problema hace que solo dependa de la posición vertical, ¿cierto? Así que esto es lo mismo que antes y esto significa que A es, en verdad, una función de z y el tiempo y va solo en el eje, ¿ya? Así que de la misma manera que hicimos antes, utilizamos coordenadas cilíndricas con orígenes z igual a 0 y cualquier x e y, y llegamos a que r menos r' es igual a z tongo menos rho tongo prima menos z prima z tongo prima. ¿Ya? Lo cual este se irá cuando apliquemos la delta de z prima. Por lo tanto, tenemos que em, calcular nuestro a de z, t
que es igual a mu 0 partido por 4pi, la integral de 0 a infinito, integral de 0 a 2pi de rotongo de teta de rho sigma v y la función de Heaviside. Ya. Esta es la integral que debemos calcular, ¿cierto? Entonces, haciendo la parte angular de la misma manera y aplicando el valor del módulo, ¿cierto? Entonces igual a mu 0 sigma v partido por 2, la integral de 0 infinito de rho prima partido por la raíz cuadrada de z cuadrado más rho prima cuadrado, la función Heaviside de t menos 1 partido por c, z cuadrado más rho prima cuadrado. Súper. Entonces tenemos que hacer esta integral, que no es nada trivial en verdad, pero para realizarla podemos notar que en verdad si la estudiamos un poco se simplifica, ¿no? Y es que esta función de Heaviside la podemos escribir como función de ct menos t cuadrado más r primo cuadrado, ¿cierto? Esto acá lo podemos escribir como 1 menos función de Heaviside, ¿cierto? Todo esto usando propiedades de la función de Heaviside. Z cuadrado más rho prima cuadrado menos ct, ¿cierto? De esta manera como que invertimos la función, el argumento de la función y nos sale un 1 arriba, o sea, un 1 afuera y ahora la función se está restando. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que ahora esta función yo la escribí como una función de mis coordenadas, ¿ya? O sea, como una función de mi rho prima. Y podemos analizar cuándo es cero y cuándo no. ¿Ya? En particular es cero, ¿ya? Cuando raíz cuadrada de z cuadrado más rho prima cuadrado es menor a ct, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra integral va a ser cero en todo punto, menos en todo punto en que se cumpla que z cuadrada, la raíz cuadrada de z cuadrado más rho prima cuadrado es menor a ct, ¿ya? Entonces nos podemos cambiar los límites de la integral. Podemos ahora decir que z cuadrado más rotongo prima cuadrado menor a ct cuadrado. Ya. Y de esto notamos algo muy interesante. En verdad, esta relación de acá nos define una esfera de radio ct que corresponde a la esfera en donde la información de que nuestra lámina se empezó a mover ha llegado. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque nuestra integral va a ser cero, em, va a ser cero en todo momento en que, o en todo lugar en que no se cumpla esta relación, ¿cierto? Que tengo acá, que relaciona en el fondo la posición con la velocidad de la luz y el tiempo transcurrido. Entonces, tenemos que prima cuadrado menor a ct cuadrado menos z cuadrado. Y cuando es uno en el fondo, lo que va, mejor dicho, la función Heaviside va a ser cero cuando yo dije, y cuando es uno, lo que vamos a tener es que la integral se va a anular, ¿cierto? Ahí sí. Eh,
Y ahora sí tenemos una relación de los límites, ¿cierto? De z cuadrado menos z cuadrado. Acá lo definimos como ρ. ¿Ya? Entonces, la función Heaviside, lo que notamos es que al utilizarla con el tiempo retardado, nos define una esfera de cierto radio. El radio está definido por la velocidad de la luz y el tiempo transcurrido desde que la lámina se empezó a mover, que corresponde al radio en el que vamos a sentir que esta lámina se empezó a mover. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Porque el J va a dejar de ser cero. Entonces, nuestra integral, ¿cierto? De, de la función de Heaviside, z cuadrado más primo cuadrado más zt prima es igual a la integral de 0 a rho prima. ¿Ya? Y esta integral ya la calculamos antes, ¿cierto? Ya la calculamos antes. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a nuestro A es igual a mu 0 sigma v medios em, de integral de 0 a rho es igual a mu 0 sigma v medios raíz cuadrada de z cuadrado más rho cuadrado menos raíz cuadrada de z cuadrado. Y esto es igual a mu 0 sigma v medios cuadrada de z cuadrado más zt cuadrado menos z cuadrado menos módulo de z. Y esto es igual a mu 0 sigma v medios ct menos z. Súper. Y todo esto es solamente si st. No, no quiero. Ya. Entonces, calculamos nuestro vector potencial y quedamos que es ct menos módulo de z en el GI, ¿ya? Y solo considerando que st es mayor a z, ¿cierto? Para que no tengamos estos negativos que no tienen sentido. Súper. Em, ya. ¿Y de dónde sale esta expresión? Esta condición sale de la raíz cuadrada, ¿cierto? Más rho prima cuadrado mayor a ct, ¿cierto? Que es igual a cero cuando tenemos eso. Entonces, calculamos nuestro vector potencial y lo que nos damos cuenta, en verdad, bueno, si aplicamos esta expresión, esta condición como una función de Heaviside nuevamente, notamos que nuestro resultado tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque cuando ct es menor a z al módulo de z, es decir, podemos verlo ya sea como que estamos a una distancia mucho más lejos em, que lo que la luz ha alcanzado a viajar, o cuando ha pasado un tiempo mucho menor que lo que es eh, la distancia que tiene que recorrer, ¿cierto? La lámina va a estar muy separada de nosotros, que vamos a estar midiendo. Por lo tanto, no ha pasado el tiempo suficiente para que llegue la información de que se ha empezado a mover, ¿cierto? Pero una vez que se tiene que CT es mayor al módulo de Z, ahora nuestra posición ya se enteró de que la lámina se ha empezado a mover con una cierta velocidad, eh, pero
no es exactamente igual al otro, ¿cierto? Nuestro vector potencial no es exactamente igual al otro, y es porque solo un radio igual a c cuadrado t cuadrado menos z cuadrado es lo que se ha enterado de que la lámina infinita se empezó a mover, ¿ya? De cierta manera, si lo dibujo mejor para que se entienda, tenemos que la lámina se está moviendo, ¿cierto? Con una cierta velocidad hacia allá. Para allá va el eje Z. Imaginemos que nosotros estamos midiendo acá, en R, ¿cierto? Nosotros vamos a tener a nuestro alrededor una esfera. Chuta. Bueno, vamos a tener a nuestro alrededor una esfera de radio CT, la cual se va, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, se va a estar expandiendo, ¿cierto? Y esto de acá es el radio, entre comillas, que nosotros llamamos observable. ¿Por qué? Porque es el radio en el cual ha pasado un tiempo suficiente para que la luz, con la velocidad de la luz, haya alcanzado a viajar. Más que la luz, la información de que de los campos magnéticos, eléctricos, etcétera. ¿Ya? En este caso que yo dibujé acá, nosotros todavía no nos enteramos de que la lámina se empezó a mover. ¿Ya? En este caso, como podemos ver acá, el radio, es decir, el tiempo, no es suficiente para ver en el fondo que la lámina se está moviendo. Pero a medida que pasa el tiempo, va a llegar un momento, ¿cierto?, en que la esfera va a ser suficientemente grande para ver que hay una cierta porción que se está moviendo, ¿ya? Pero nosotros no vamos a ver que toda la lámina se está moviendo. Y por eso nuestro vector potencial ya no diverge, porque nuestro vector potencial solo considera la parte de la información que ha llegado. ¿Ya? La parte de la información que es lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? De hecho, notamos que efectivamente, si el tiempo tiende a infinito, nuestro radio va a tender a infinito, nuestro radio de observación que tenemos acá, ¿cierto? Por lo tanto, si el tiempo tiende a infinito, va a ser como que la lámina siempre se ha empezado a mover y esto se va a traducir en que efectivamente nuestro radio va a considerar prácticamente toda la lámina. Y nuestro vector potencial nuevamente va a diverger, ¿cierto? Por lo tanto, recuperamos lo que habíamos visto en la parte anterior, ¿ya? Em, bueno, podemos ahora analizar lo que nos pide el problema, graficarlo, ¿cierto? Eh, en función del tiempo y en función de la distancia. Y lo que podemos notar es que de estas expresiones, el vector potencial para un cierto z dado, tenemos que va a ser cero, ¿cierto? En tiempos iniciales, por lo que acabo de explicar, hasta módulo de z partido por c, que es la distancia a la cual, el tiempo, perdón, que tarda la luz en viajar una distancia z, ¿cierto? Y de ahí en adelante el vector potencial va a crecer, esto va a crecer como una línea, como linealmente, perdón. Y ahora, para el caso en que queremos saber la dependencia espacial, tenemos que a alturas muy cercanas a la, ¿cómo se llama? A la lámina, ¿cierto? El potencial va a tener su valor máximo, ¿cierto? Porque ya vio que se está moviendo, ¿cierto? Pero a medida que nos vamos alejando, lo podemos ver de la expresión de acá, ¿cierto? A medida que nos vamos alejando, el potencial va a disminuir de manera lineal también hasta que llegamos a nuestro radio de observación, CT, a nuestro análogo del radio de observación, que en verdad es, en este caso, es el radio de información. Esto de acá es menos CT. Y de ahí en adelante estamos tan lejos que no ha llegado aún la información de que se ha empezado a mover eh, nuestro,
nuestra lámina. Ya. Entonces, eso con la parte B. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Entonces, esa es la gracia de los potenciales o de las soluciones retardadas. Son soluciones a la ecuación de onda, ¿cierto? Que tienen esta, mm, esta interpretación de causalidad, ¿cierto? Y que implica que la información de que nuestros campos eléctricos, campos magnéticos, etcétera, se mueven, tarda un cierto tiempo en llegar a una cierta posición. Y ese tiempo es la velocidad de la luz. ¿Dudas entonces? Ya, si no hay dudas, vamos a empezar con ay, la parte C. Que en la parte C nos piden calcular E y B. ¿Ya? Entonces, B lo escribimos como el rotor de A y el campo eléctrico lo escribimos, ¿cierto? En nuestro gauge como el gradiente del potencial eléctrico menos de A de T. ¿Ya? Súper. Ya. Ahora, esto acá, en verdad nosotros lo que nos va a interesar calcular es el campo eléctrico en la dirección I. ¿Ya? Em, en todas las direcciones se puede calcular, pero la contribución como al problema que estamos viendo va a ser solo en la dirección Y. Y este término acá va a contribuir en verdad en el eje Z, porque ahí es donde ocurre estas diferencias de potencial. Por lo tanto, solo nos interesa calcular la derivada del vector potencial. ¿Ya? Si quisiésemos analizarlo todo, lo podríamos calcular todo. Pero para nuestro análisis de este problema, voy a calcular solo en el eje Y. ¿Ya? Entonces, recordamos que nuestro A de R, T es igual a mu 0 sigma V medios CT menos módulo de Z por la Heaviside de CT menos módulo de Z en el eje Y. ¿Ya? Notamos que la función de Heaviside, la derivada de la función de Heaviside es delta de X, ¿ya? Por lo tanto, de A de T es igual a mu 0 sigma V C medios em, multiplicado por GCT menos módulo de Z más CT menos módulo de Z delta D CT menos módulo de Z. ¿Ya? Notamos que este término es simplemente cero, porque esto es distinto de cero solo cuando esto es cero, y viceversa. Así que nos queda que la derivada del vector potencial de t es igual a cero sigma VC medios por la Heaviside, CT menos módulo de Z. Súper. Y ahora calculamos nuevamente el campo magnético, ¿cierto? Que el campo magnético es igual a el rotor de A, ¿cierto? El eje Y. Y esto de la misma manera que lo hicimos antes es la derivada en Z en el eje Y. ¿Ya? Así que aplicando esto, tenemos que es menos la derivada en Z de cero sigma V medios, CT menos módulo de Z, por G is CT menos módulo de Z.
Así que nos aplicamos las derivadas, nos mu 0, sigma v medios, z partido por módulo de z. Esto acá es la derivada del módulo. Ct menos módulo de z. Z de la Heaviside, ¿cierto? De lo que tengo escrito ahí. Súper. Y de igual manera, este término se nos va a eliminar porque acá nos va a salir una delta que va a ser solo distinta de cero cuando esto acá sea igual a cero y viceversa. Por lo tanto, nuestro campo magnético va a ser igual a mu 0 sigma v medios z partido por módulo de z, función de Heaviside, y va a ser igual a y nuestra parte que vamos a analizar del campo eléctrico, no todo, va a ser igual a mu 0 sigma vc medios por la función de Higgs. Súper. Entonces de acá, si lo graficamos, notamos que en verdad son las derivadas eh, temporales, ¿cierto? Y espaciales de nuestro vector potencial. Así que en verdad nuestro gráfico va a ser nuestras pendientes que tenemos acá. Así que vamos a tener que, para un z dado mayor a cero, tenemos que al inicio ambos van a ser cero y a un cierto tiempo van a empezar a tener cierto valor constante. Esto de acá es B y esto de acá es E. Y para la dependencia espacial, tenemos que va a ser cero, salvo en un radio, y ese radio está dado por el tiempo que ha pasado. Ya este radio es CT, esto de acá es menos CT, esto de acá es módulo de Z partido por C. ¿Cierto? En el fondo son nuestras derivadas que vimos antes. ¿Ya? Entonces lo que notamos es que eh, efectivamente están en perfecto acuerdo nuestros resultados con lo que calculamos en la parte anterior para los potenciales, para el potencial em, vector, ¿cierto? Y tienen esta interpretación de la causalidad. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Todo bien. Súper. Entonces vamos con, en esta casi media hora que nos queda, vamos con la última pregunta, ¿ya? Que es, siguiendo un poco lo que vimos al inicio, es escribir nuestros potenciales eléctricos y magnéticos de otra manera. En nuestro caso va a ser para una carga puntual, ¿ya? Y esta otra manera se llaman las expresiones de Heaviside-Feynman, ¿ya? Que se pueden obtener desde las generalizaciones de Jeffimenko que vimos al inicio. Súper. Entonces, lo primero que nos pide este problema en verdad sirve harto para
eh, darse cuenta bien de cómo calcular con estos potenciales retardados, tiempo retardado, etcétera, ¿ya? Para aflojar la mano con eso. Entonces, lo primero que nos pide el problema es demostrar que la integral de la delta de Dirac de R' menos R evaluada en el tiempo retardado es 1 partido por kappa, ya donde kappa es esa expresión que está ahí. Súper. Entonces tenemos que calcular la integral volumétrica de R' menos R de T menos R menos R' partido por C. Como pueden ver, esta integral no es trivial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un R' acá y un R' acá. Y tenemos una función R que depende de eso, ¿ya? Entonces no es directo calcularlo. Pero lo que podemos hacer es definir una cierta cantidad Y', ¿ya? Que va a ser en el fondo el argumento de esta función delta de Dirac. R' menos R de... Ya, súper. Ahora vamos a definir una cierta posición R0', que es tal que mi función Y, mi posición Y, ¿cierto? Es igual a cero. Es decir, son todas, o la posición en donde mi delta de Dirac es distinta de cero, ¿cierto? Porque el argumento es igual a cero. Así que en nuestro, si reemplazamos esto acá, tenemos que cero es igual a R 0' menos R función de T menos, ojo, esto de acá es función, no es que esté siendo multiplicado. R menos R' dividido por C. ¿Ya? Así que ahora podemos decir que nuestro R0' es igual a mi posición, ¿cierto? Evaluada en el tiempo retardado, 0' dividido por C. Y esto de acá lo vamos a definir como la posición, como ya les dije, evaluada en el tiempo retardado. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de que ahora nuestra integral la podemos escribir como la integral de R menos R0', donde ahora este R0 es simplemente una constante, ¿ya? No es lo que se está integrando, de Y'. En el fondo hicimos un cambio de variable. Hicimos un cambio de variable y esto acá es el jacobiano del cambio de variable. ¿Ya? Así que nos simplificamos bastante la delta de Dirac. ¿Por qué? Porque ahora la delta de Dirac, que dependía de R' menos em, una función evaluada en este R', ahora la transformamos en una delta más común, ¿cierto? Así que podemos ahora calcular cuánto vale el jacobiano, ¿ya? Tenemos que calcular cuánto vale de Y' a de R'. Y para calcular eso, voy a utilizar algo que yo sé que ya han visto y es en
en el otro curso, en el de física moderna y en la notación tensorial. ¿Ya? Notación tensorial. Entonces, esto nos va a facilitar calcular esto porque tenemos un vector arriba y un vector abajo, son muchas componentes, ¿cierto? Entonces, calculamos de IJ' a TRI' evaluada en R0', ¿cierto? Así que esto de acá es la derivada, RI' de, reemplazando cuánto vale IJ, RJ' menos RJ de T menos R menos R' partido por C. ¿Ya? Esta derivada ustedes saben que nos da una delta de Dirac, ¿cierto? Y aplicando la derivada acá, utilizando regla de la cadena, ¿cierto? Nos queda como TRJ a TT evaluada en el tiempo retardado por la derivada de T menos R' partido por C. Todo esto evaluado en R0'. Ya. Entonces, aplicando la derivada, ¿cierto? Baja el módulo. Y esto acá lo podemos escribir como nuestra velocidad en el tiempo retardado, ¿cierto? Y nos queda que esto de acá es 1 partido por C, entrando reemplazando, ¿cierto? Nuestro R0, RI menos RI del tiempo, partido por R menos R función del tiempo, evaluado nuevamente en el tiempo retardado. Súper. Entonces, con esto obtuvimos que nuestro jacobiano es igual a la delta IJ menos nuestra componente del jacobiano, mejor dicho, nuestra componente IJ es igual a delta IJ menos 1 partido por C, VJ T por, notamos que esto de acá es nuestro vector unitario RI, nuestra componente iésima de nuestro vector unitario R, ¿cierto? R, T. Y por supuesto, evaluado todo esto en el tiempo retardado. Así que ahora volviendo a la notación vectorial, nuestro jacobiano se puede escribir como dy a de r prima prima. Esto de acá me baja un 1 menos, y esto de acá es v.r partido por c. Todo esto evaluado en el tiempo retardado. Donde tenemos que la velocidad es la derivada temporal de la posición, obviamente. Todo esto evaluado en el tiempo retardado. Y mi vector unitario es r menos r' partido por el módulo de esta misma cantidad. ¿Ya? Así que tenemos que nuestra integral es igual a el módulo de 1 menos v.r partido por c, evaluado en el tiempo retardado, donde recuerden que v depende del tiempo y r depende de la posición y el tiempo, ¿ya? Pero la gracia es que salieron de la integral. Y ahora solo me queda una integral de r menos r' de 3r', ¿ya? Y esta integral es 1, ¿ya? Así que nos queda que esto es igual a 1 partido por el módulo de 1 menos v.r partido por c, evaluado en el tiempo retardado, ¿cierto?
Pero de esta última expresión, lo que notamos es que tenemos un 1 ahí, multiplicado por, perdón, restado a una velocidad proyectada en un cierto eje, ¿cierto? Una velocidad proyectada en un cierto eje. Uy, no sé qué pasa. Cerrar esto. Una velocidad proyectada en un cierto eje dividida por la velocidad de la luz, ¿cierto? Cualquier velocidad siempre es menor o igual a la velocidad de la luz, ¿cierto? Por lo tanto, esta cantidad de acá siempre es mayor o igual a cero. Así que esto, el módulo, no sé qué le pasa a la tablet hoy día, pero claramente no quiere cooperar. Esto es igual a el módulo, ¿cierto? Desaparece y esto es igual a 1 partido por capa, donde capa es igual a 1 menos v punto r partido por c. Y con eso demostramos lo que queríamos demostrar. ¿Dudas con la parte A? No. Súper. Ese capa se parece a algo con el gamma que uno ve en Moderna. Sí, se parece. No es exactamente eso, pero en verdad no sé si ya, no sé cómo se lo habrán explicado, pero de hecho creo que lo vamos a ver en el curso. Sí, no sé si lo vamos a ver. Em, la relatividad especial nace de la electrodinámica, ¿ya? Entonces tiene mucho sentido que algunas cosas que estamos viendo ahora em, le estén resonando de algo que habrán visto en física moderna, ¿ya? Entonces sí, es como un pequeño spoiler de eso. Bien, buen ojo ahí en ese sentido. Súper. Entonces vamos ahora con la parte B. Vamos con la parte B, que nos piden partir de las generalizaciones de Jeffimenko que vimos antes, ¿cierto? Eh, utilizar que vamos a trabajar ahora con cargas puntuales y corrientes puntuales también, corrientes para una carga puntual, mejor dicho, em, y utilizar esta integral que hicimos para encontrar estas expresiones de Heaviside-Feynman, ¿ya? Que son, la gracia es que para el campo eléctrico magnético de una carga puntual. Entonces, démosle. Voy a hacer la del campo eléctrico y la del campo magnético va a quedar para ustedes porque em, análoga a esta. ¿Ya? Entonces, insertamos que ρ de R', T' es igual a uy, a la carga puntual. De acuerdo, no sé qué pasa. La carga puntual por la delta de Dirac no sé qué le pasa a esta tablet, pero me está troleando. Ya, está de R' menos R T'. Y J de R', T' es igual a la carga por la velocidad por la misma delta. Y lo usamos en Jeffimenko. ¿Cierto? Lo usamos en Jeffimenko y llegamos a que el campo eléctrico es igual a 1 partido por 4 pi epsilon 0. La integral de eh, retongo partido por, no sé, no sé si se dan cuenta, pero esta cuestión está como embrujada y me cambia el color del lápiz solo. Q,
tiempo retardado, ¿cierto? Más R tongo partido por CR, derivada temporal, Q delta 3 R prima menos 1 partido por C cuadrado R delta de R prima menos RT tiempo retardado y la integral es en T3 R'. ¿Ya? Ojo, estamos integrando en R', no en R y no en T'. ¿Ya? T' va a depender de R' una vez que evaluamos el tiempo retardado. Pero si no está evaluado, eh, T' es simplemente otra variable distinta de R', ¿ya? Que no depende de esta. Eso lo vamos a usar en unos pocos minutos después. ¿Ya? Ahora, em, esto de acá lo podemos escribir como 1 partido por 4pi epsilon 0, la integral de r, r cuadrado, q por la delta, ¿cierto? R' menos r de t', evaluado en el tiempo retardado, más r tongo, dividido por cr, ta de t, un q delta cubo de r' menos r de t', evaluado en el tiempo retardado, menos 1 partido por c cuadrado r, ta de t, q, v de t', tiempo retardado de 3r'. Súper. Entonces lo que hice ahora fue sacar las derivadas, ¿cierto? De, eh, de mi evaluación del tiempo retardado, pero teniendo ojo que ahora son derivadas temporales sin el prima. ¿Ya? Entonces ahora es lo que, cuando yo voy a usar em, lo que les decía recién, ¿ya? Voy a usar em, que antes y después de evaluar las dependencias temporales y espaciales cambios, ¿ya? Antes de integrar, lo que nosotros tenemos es que nuestro R es una función eh, aló, de, de la posición y de la variable de las variables de integración, ¿cierto? R y R', ¿ya? Por lo tanto, antes de integrar, ¿ya? Lo que tenemos es que la derivada temporal de R es igual a cero, ¿cierto? Así que R lo podemos intercambiar con las derivadas, ¿cierto? Podemos decir que R tongo partido por R de la derivada temporal T', Q delta cubo, R' menos R de T', tiempo retardado, es igual a la derivada temporal de R partido por R, Q delta cubo, R' menos R de T', ¿no? El tiempo retardado. ¿Ya? Hicimos ese cambio, por lo tanto,
Ahora podemos em, reemplazar en nuestra integral, ¿cierto? Si reemplazamos x, t, vamos a llegar a que esto es igual a 4pi epsilon 0 por una primera integral de r partido por r cuadrado y la delta, ¿cierto? Más la derivada temporal de otra integral, ¿cierto? R y la delta nuevamente, evaluado todo esto en el tiempo retardado, menos una última derivada de una última integral de 1 partido por c cuadrado r, v de t', delta de r menos r t', tiempo retardado. ¿Ya? Entonces ahora podemos utilizar el resultado de la parte A, y es que esta integral estas integrales equivalen simplemente a multiplicar por capa, por 1 partido por capa, perdón. ¿Ya? Y reemplazar nuestro R' por la posición en el tiempo retardado. Lo mismo con la velocidad. Por lo tanto, con esto llegamos a que mi posición del tiempo, o sea, mi posición, mi campo eléctrico en función de la posición y el tiempo es igual a Q partido por 4 pi epsilon 0 em, R partido por capa R cuadrado, tiempo retardado, más la derivada C de t, R capa R tiempo retardado, menos la derivada C cuadrado de t, voy a escribir abajo, menos V capa R en el tiempo retardado. Y con eso queda demostrada la expresión de Heaviside-Feynman para el campo eléctrico. ¿Ya? Para el campo magnético va a quedar para que ustedes practiquen, porque es básicamente lo mismo que para el campo eléctrico y porque evidentemente la tablet no quiere que siga siendo el auxiliar. ¿Ya? Pero igual ya estamos en la hora, así que ¿hay más dudas? Así como a modo de resumen de lo que hicimos hoy día, ¿cierto? Recordamos las soluciones de Green para la ecuación de onda, ¿cierto? Que la ecuación de onda en nuestro contexto puede ser campo eléctrico, campo magnético, potencial eléctrico, vector potencial magnético, etcétera, ¿cierto? Función de onda con una fuente, ¿cierto? Una distribución fuente. Vimos que tiene como solución estas funciones de Green avanzada y retardada, donde la retardada es la que tiene nuestro sentido físico, debido a que implica la causalidad, ¿ya? Y es la que se elige con un argumento más de termodinámica, ¿cierto? De la entropía, y la que utilizamos después en nuestros cálculos para calcular estas cantidades, como estos campos que necesitamos saber, ¿cierto? De acá obtenemos unas generalizaciones de la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart para estas distribuciones que se mueven en el tiempo, ¿cierto? Son las generalizaciones de Jeffimenko, las cuales en el último problema vimos que para cargas puntuales se reducen a em, algo un poco más simple, que son las expresiones de Heaviside-Feynman, que la gracia es que
dependen de estas, a diferencia de, bueno, ya no están las integrales porque son cargas puntuales, ¿cierto? Y solo son estas funciones de los R, de la diferencia entre la posición y la posición de la carga en el tiempo retardado, eh, y derivadas de esto, ¿cierto? Entonces, así se obtienen las expresiones de Heaviside-Feynman mediante algo de cálculo, ¿cierto? Que nos sirvió para aprender cómo se utilizan estos potenciales retardados, esta evaluación en tiempo retardado, etcétera, que puede ser medio enredado. Y en el problema número uno utilizamos estos potenciales retardados para calcular el campo eléctrico, el campo magnético y el potencial vector magnético de una lámina que se mueve, ¿ya? Y ahí es donde nosotros notamos que efectivamente esta, estos potenciales retardados implican que hay un cierto radio observable, entre comillas, hay un cierto tiempo entre que ocurre un evento, como lo es, que se empieza a mover una lámina, eh, y que uno lo puede sentir ya midiendo los campos asociados, ¿ya? Entonces, eso ha sido el auxiliar de hoy. Ya que no hay más dudas, voy a dejar de grabar.